La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Soy Dr. Juan y hoy vamos a hablar de un tema extremadamente personal, algo que me ocurrió a mí, que comenzó el año pasado y es la primera vez que voy a hablar de lo sucedido. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con mi salud, tiene que ver con un tema que para los hombres es extremadamente importante, es el tema de la próstata, es el tema de cáncer de próstata. Y les puedo decir que en mis 47 años de vida es la primera vez que sentí miedo durante un proceso que tiene que ver con mi salud. Y me parece una oportunidad increíble para no solo contárselos a ustedes, sino para crear conciencia sobre un problema que todos los hombres deben tener en la mente. Hay maneras de uno poder diagnosticar este tipo de problema temprano, pero muchos hombres simplemente no lo hacen y a veces no lo hacen por razones que no son tan importantes o razones, por decir una palabra correcta, ridículas. Y espero que este episodio cree conciencia. Si usted es mujer, quédese aquí porque a lo mejor es usted quien le va a decir a su esposo, a su pareja, que tiene que verificarse, que tiene que chequearse. Estoy invitando también a Robert Díaz. Robert es también un profesional de la salud. Robert tiene muchos cargos, pero empezó en esto de la salud como un nurse practitioner. Después se convierte en un ejecutivo dentro del mundo de la salud en los Estados Unidos. Pero lo más importante es que somos bien amigos, bien cercanos y pasamos por ese proceso juntos. Les voy a explicar. En algún momento, a principios del 2023, yo me hice laboratorios. Estuve enfermo con algún tipo de infección respiratoria como cualquier persona. Y como un mes después, a principios del 2023, digo, déjame hacerme todos los laboratorios de base porque hace tiempo que no me hago laboratorios. Me sentía bien ya, me había recuperado de la gripe. Me hago todos los laboratorios. Un par de días empiezo a ver los resultados. Todo, colesterol bien, azúcar bien, riñones bien, hígado bien, electrolitos bien. Y de repente llego a un laboratorio que cuando lo vi, les aseguro que lo que sentí fue el nudo más increíble que he sentido en el estómago y en la garganta. Sentí un sudor frío porque cuando yo vi el PSA, que es un estudio de sangre para detectar problemas en la próstata, incluyendo cáncer en la próstata, el número estaba en 9.8. Para que tengan una idea, cuando usted ve ese laboratorio y el rango que el laboratorio le da, te dice que debe ser menor de 4. Pero, en una persona como yo, relativamente joven, menos de 50 años, usualmente ese laboratorio del PSA está en menos de 1. Cuando yo fui a ver los últimos PSAs que yo me había hecho, todos estaban menos de 1 y de repente sube a 9.8. Lo primero que uno piensa es la maldita palabra cáncer. Y en el momento en que esa palabra entra en tu cerebro, no sale hasta que tú tienes algún tipo de resolución. En mi caso, gracias a Dios, tengo acceso, por ser médico y llevo practicando mucho tiempo, tengo acceso a diferentes urólogos, que son los especialistas de la próstata. Y empiezo a llamar, obviamente nervioso. Y lo más interesante, y de esto voy a hablar con Robert en unos minutitos, lo más interesante es que empecé a recibir consejos distintos de diferentes urólogos. Lo cual yo sé que muchas de las personas que han pasado quizás por este diagnóstico de cáncer de próstata
o cualquier otro tipo de cáncer, puede ser que hayan experimentado eso. La medicina no es blanco y negro y tú puedes ir a diferentes personas, diferentes profesionales que te dan algún tipo de consejo distinto. En mi caso, me acordé que yo había entrenado en Johns Hopkins con un urólogo muy bueno que se llama el doctor Ted Schaefer. Y Ted se había convertido en el jefe de urología en Northwestern, en Chicago. Y lo llamé, me tranquilizó un poco y me dice, mira, lo más seguro es inflamación, no creo que sea cáncer, vamos a darle tiempo. Y tú dices, ¿tiempo? Pero ¿cómo le voy a dar tiempo? Si es cáncer, ¿cómo le voy a dar tiempo? Les puedo decir que fueron semanas, fueron meses en donde mi cerebro básicamente se iba en diferentes direcciones. Y no les voy a decir las direcciones todavía porque lo quiero hablar con Robert, porque es interesante ver las diferentes perspectivas. Pero me acuerdo que yo me tuve que ir en un viaje en verano con mi familia de vacaciones y era bien difícil porque yo decía, yo no sé dónde está mi PSA, yo no sé si tengo cáncer y estoy vacacionando, tratando de pasarla bien, pero eso no se va de tu cabeza. Cuando volví de las vacaciones, me hago el estudio nuevamente y ya me había bajado de 9.8 a 2.5. Eso es un buen signo porque quizás si fuese cáncer no bajaría así de manera precipitada. Hablo con el urólogo, con el doctor Schaefer, me dice, mira, eso es un buen sign. Si quieres, hazte el PSA en un año. Yo no quise esperar un año, me hago el PSA en 5 meses y me sube nuevamente de 2.5 a 4. Y yo digo, bueno, yo estaba esperando que me regresara a mi nivel normal. En ese momento, cuando hablo con el doctor Schaefer, me dice, hay que hacerte un MRI, una resonancia magnética de la próstata. Y yo digo, uno lo que siente es que uno va en el camino del cáncer. O sea, estos son los estudios que uno hace poco a poco hasta que te dicen que tienes cáncer. Viajo a Chicago a hacerme la resonancia magnética. Yo soy claustrofóbico, no fue una experiencia fácil. 45 minutos, básicamente, haciéndote la resonancia magnética de un órgano que debe ser, bueno, Robert, le voy a preguntar ya mismo a Robert, pero debe ser pequeñito. 45 minutos. Yo le decía a la muchacha, a la técnica, pero ¿cómo puede ser que me vas a tener 45 minutos aquí si es un órgano pequeño? 45 minutos. Después estás varios días esperando el resultado. Gracias a Dios, el resultado de mi resonancia magnética fue negativo. Ok, perfecto. Entonces, seguimos verificando el PSA. Pero es que hay un problema y es que uno sigue leyendo. Entonces, yo seguía leyendo y decía que en un 15% de los casos tú puedes tener cáncer de próstata con una resonancia magnética normal. Llamo al doctor Schaefer y me dice, espera más tiempo para hacerte otro PSA. Esto es una tortura. Yo lo que quiero saber definitivamente es si tengo cáncer o no tengo cáncer. Y si tengo, ya les voy a explicar cuáles eran mis preocupaciones. Pero pasa otro tiempo, el doctor Schaefer me dice que espere un año. Yo no esperé un año. En 4 o 5 meses me hago otro PSA y había subido un poco. Hasta que en ese momento el doctor Schaefer me dice, mira Juan, la verdad yo no sé qué está ocurriendo, te tienes que hacer una biopsia. Y ahí voy a parar para empezar a hablar con Robert. Obviamente les voy a contar toda la historia de mi diagnóstico, toda la historia de la biopsia que me tuve que hacer de la próstata. Pero quiero empezar a hablar con Robert. Robert Díaz, un gran amigo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, la verdad, por compartir esto conmigo y con todas las personas que nos van a ver. Robert, ¿cómo empezó el proceso para ti? El proceso fue básicamente una prueba de prevención para ti, ¿no? Explícame tu Correcto, proceso. correcto. Típicamente en cada noviembre voy a la oficina de mi doctor primario a hacerme todos los exámenes. A mi edad, a 57 años, es necesario chequearte regularmente.
el año pasado, vamos a decir el 22, cuando había ido el PSA, estaba un poquito elevado, estaba en 4.1. Vamos a esperar, que es típicamente lo que siempre te dicen, espérate y vamos a repetir. Y Robert, para que la gente entienda, la razón por la cual los urólogos muchas veces no tienen, por decirlo así, prisa, no sienten urgencia, es porque típicamente el cáncer de próstata es un cáncer que crece muy lento, ¿no? Correcto, un cáncer que crece bastante despacio, pero si miras con el American Cancer Society, la segunda razón más común de que un hombre muera de un cáncer es cáncer de la próstata, después de un cáncer de pulmón. Pero los protocolos continúan de esa misma manera. El segundo PSA me salió con 8.9. El PSA1, el PSA número 1 que te hiciste fue 4.1. Ajá. ¿Cuánto esperaste para hacerte el otro? Un año. O sea, tú seguiste las instrucciones del doctor, yo no. Entonces, en un año te subió de 4.1 a 8.9. 8.9. Okay. Tú no tenías síntomas. Cero. Estaba completamente normal. Tú orinabas bien. Perfecto. No te levantabas en las noches muchas veces a orinar. No habías visto sangre. No. Nada. Nada. No hubo retención de orina, no hubo dolor, no hubo cambios en mi ser en lo absoluto. Cuando tu PSA sale entonces en más de 8, ajá, ¿qué te dice el doctor? El doctor, tienes que ver un urólogo. Llamé a un urólogo, amigo mío también, aquí en la comunidad en Miami. Y enseguida me vio y me dijo, vamos a hacerte un MRI. Empezamos el proceso que describiste hace un segundo. Y me hice el MRI y me salió una masa en la próstata de 1.7 centímetros. Esa es la primera diferencia en nuestras historias. Correcto. Es que si te fijas, tú y yo teníamos un PSA más o menos igual. Uh-huh. O sea, yo llegué a 9 punto algo, tú llegaste a casi 9. Uh-huh. Cuando nos hacemos el MRI, en tu caso, sale esa masa o el nódulo de más de 1 centímetro y el mío salió completamente negativo. De todas maneras, es interesante porque yo en algún punto asumí que al tener un MRI negativo, ya yo estaba, como decimos, free. Ya yo estaba, aquí no hay ningún problema. Lo cual después uno sigue leyendo y entiende que no. Cuando a ti te dan ese resultado, Robert, de esa resonancia magnética que tenía una masa o un nódulo, yo sé que tú y yo hablamos, pero me gustaría que me expliques qué sentiste en ese momento, cuáles fueron tus primeros pensamientos. Bueno, mi primer pensamiento fue, es cáncer. Pero no solamente tenía un nódulo en la próstata, pero también tenía unos nódulos en las áreas de los linfáticos, que se hacía un problema muy grande. O sea, tenías alrededor de la próstata los nódulos linfáticos inflamados. Correcto. Empecé el proceso de dónde voy y fui a los lugares más reconocidos. Pero, ¿qué sentiste en ese momento? Si tú dijiste, probablemente tengo cáncer, ¿cuál fue el...? Terror. Uh-huh. Terror porque sé lo que sucede. He estado en el ambiente de cáncer por más de 25 años. Tú hacías cirugía antes de ser ejecutivo de los sistemas de salud, tú estabas en salas de operaciones. Correcto, ginecología, oncología. Lo conocía bien y conocía muchas personas que venían y no me voy a operar de quitarme el útero de los ovarios, aunque tenga cáncer de mamas, y después le salían en el ovario. Y entonces estamos hablando de quimioterapia, cirugías, te cambia tu vida. Terror fue lo que sentí en ese momento. Y empecé el proceso de buscar a quién iba, dónde iba y con quién me iba a relacionar para este problema. Para poner el problema más agudo, llevé el mismo scan que me habían hecho en un hospital y lo llevé a la Universidad de Miami. Y en la Universidad de Miami el radiólogo me dijo, no hay nódulo, no tienes inflamación en los linfáticos. 2 opiniones de 2 centros de los más grandes de Miami me dieron 2 opiniones completamente diferentes con las mismas imágenes. O sea, pero sí había la masa en la próstata. No existió. El radiólogo te dijo, yo no veo eso. Yo no veo eso. Oh, wow. Oh, wow. Esa parte como que no me acordaba, Robert. Sí. O sea, que tú tenías 2 lecturas de la resonancia magnética completamente distintas. Completamente distintas. Ok. Sí.
ahí hay una buena enseñanza y es que cuando uno se va a hacer este tipo de estudios, uno debe tratar de buscar cuáles son esos centros que más lo hacen. Correcto. Porque tú quieres ir a un lugar en donde hagan muchos y en donde los radiólogos que lo leen son especialistas en leer MRIs de próstata. Correcto. Que fue lo que yo hice al irme a Northwestern en Chicago. Sí. No quiere decir que no lo podía hacer aquí. Voy a hacer esa aclaración porque no quiero que nadie piense que yo no lo hice en Miami porque pienso que aquí los doctores no son buenos. No, no me lo hice en Miami porque al ser figura pública, yo sentía, aquí me conoce tanta gente, que yo sentía que a lo mejor en Chicago iba a estar iba a poder proteger un poquito más mi privacidad. Después les voy a hacer un cuento de lo que me pasó en Chicago, pero por eso fue que yo voy a Chicago. Además que yo tenía una relación personal con Ted Schaefer, que es el urólogo. Pero entonces te dicen, yo no lo veo. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, el segundo punto del proceso es una biopsia. Ok. ¿Qué es una biopsia? Una biopsia es, bajo ultrasonido, te insertan 10 agujas por lo menos en la área de la próstata a las ciegas con un ultrasonido. Y para tomar pedacitos de la próstata en diferentes lugares en la próstata. Así es que ellos determinan si hay cáncer y si tienen la suerte de sacar el pedacito de tejido en el lado adecuado, qué clase de cáncer tienes y qué nivel de cáncer tienes, como se le dice el Gleason Score. En tu caso, yo me acuerdo, a ti sí te dieron anestesia para hacerte la biopsia. Sí, originalmente me lo iba a hacer con el cirujano que me iba a hacer la cirugía, pero él lo hace en la oficina, solamente con anestesia local. El principio de esta jornada, con tantos exámenes, ultrasonidos transrectal, ya yo no quería más esa molestia y quería una anestesia general para no sentir nada de este problema. Cuando un hombre se hace una biopsia de próstata, hay riesgos. Eso no es un procedimiento que uno se debe someter sin ningún tipo de consideración. Cuando uno se hace una biopsia de próstata, hay riesgo de infección. Sí. Una infección que se puede convertir en sepsis, o sea, una infección generalizada en el cuerpo. Hay riesgo de sangrado. Correcto. Y hay riesgo de desarrollar hematomas retroperitoneales o hematomas más profundos, por decirlo en lenguaje simple. Uno puede acabar en un hospital definitivamente por una complicación de una biopsia de próstata, ¿no? Definitivamente. No viene sin riesgo. Viene con riesgo y la molestia encima del riesgo. Entonces, te hacen la biopsia. ¿Cuánto se tardó en que te dieran un resultado? Yo creo que tú me dijiste que 5 días. Bueno, se demoró una semana. Una semana. Sí, una semana. Una semana. Cuéntame esa semana. Esa semana, esa semana te digo, las noches se hicieron muy largas, pensando en qué voy a hacer, planeando mi vida, cómo, si esto es un cáncer, cuál va a ser el próximo paso, y si es un cáncer agresivo, porque los estudios están demostrando ahora que el cáncer a próstata sucede a cierta edad. Ahora los números de personas con cáncer de próstata, la edad está disminuyendo. Ese número está creciendo. ¿Y por qué? No se sabe todavía. Pero yo con 57 años no estaba para la edad todavía, típicamente, de tener este problema. Así que mi pensamiento era, tienes un cáncer agresivo. Subió de 4.1 a 8.9. Hay algo adentro que no sé qué está sucediendo. Y hasta que no tengas información, mi miedo es agresivo. Tienes la posibilidad de que vas a morir de esto. Y ahora que Robert está hablando ahora que tú estás hablando de ese proceso, yo pasé por un proceso similar. Llega un punto en donde a mí el doctor me dice, necesitas una biopsia. Yo tuve esta conversación contigo
obviamente a modo personal, y decidí tenerla ahora desde el punto de vista, o sea, sincero, abierto, para que ojalá ayude a las personas a crear conciencia sobre este problema. A mí, Robert, el proceso de la biopsia sí me incomodaba un poco el pensamiento del procedimiento, pero lo más que realmente consumía mi mente era ni tan siquiera si tenía cáncer o no. Era lo que yo como médico sé que puede suceder si tengo cáncer y necesito una cirugía. En otras palabras, ahí entra el orgullo de hombre, ahí entran preocupaciones que son únicas a los hombres. Sí. Porque yo decía, mira, si tengo cáncer, tengo cáncer, pero yo no me quiero sacar la próstata, porque al sacarme la próstata hay un riesgo de incontinencia, hay un riesgo de impotencia. Yo no podía lidiar mentalmente con eso. Uh-huh. Cáncer, ok, la mayoría de la gente no se va a morir así de cáncer de próstata. De hecho, me explicaba el doctor Schaefer, inclusive con el cáncer agresivo de próstata, hoy día con los tratamientos que tenemos te dan 10 años. Entonces, y la mayoría de las personas no van a morir de cáncer de próstata. O sea, la mayoría de las personas que no tienen ese cáncer agresivo no van a morir de cáncer de próstata. Probablemente morirán del corazón, quizás, pero que no tiene nada que ver con el cáncer de próstata, ¿no? Pero en mi caso, eso era lo que a mí me atormentaba. Yo no tenía una visión, Robert, de mi vida luego de esa cirugía. Yo entonces voy y me hago la biopsia. En mi caso fue distinto. Yo estaba despierto. Uh-huh. Yo estaba despierto. Yo le comuniqué inclusive a mi doctor, mira, tengo uno de mis mejores amigos que se lo acaba de hacer y lo anestesiaron. ¿Cómo tú no me vas a anestesiar? No, eso yo te lo hago en la oficina. Mira, ok. Incómodo. Sí. Fue incómodo porque tienen que ponerte un ultrasonido transrectal. Eso se siente muy incómodo. No quiero entrar en tanto detalle técnico, pero es importante que usted lo piense y por lo menos lo haya escuchado. La biopsia que a mí me hicieron, la biopsia como tal, no fue transrectal. O sea, a mí no me introdujeron una aguja a través del ano recto para llegar a la próstata. Peritoneo. A mí no me hicieron. ¿No? Exacto, a mí no me hicieron eso. A mí lo que hicieron fue el ultrasonido, sí. Sí. Pero la aguja para realmente obtener el tejido, como tú decías, los pedacitos de próstata, fue en el área del perineo. Correcto. Que es el área, y me voy a poner un poquito, esto es un podcast, no importa. Me voy a poner un poquito específico, no estamos en televisión a las 7 de la mañana que la gente, ay, me estoy tomando el café. No. La biopsia como tal mía fue en el área del perineo, que es esa área entre el ano y los testículos. Y por ahí entra la aguja. Lo importante de eso es que disminuye el riesgo de infección. Correcto. Porque ya no hay una aguja que entra a través de, que está en el recto, donde están las bacterias. Yo no tuve que tomar antibiótico preventivo ni de profilaxis. Correcto. Entonces, ¿que fue incómodo? Sí. ¿Cuánto me dolió? 4 de 10. ¿Tuve algún tipo de complicación luego de la biopsia? No. Me dolió un poco en esa área, digamos, esa noche y se me fue con 2 Tylenol. Correcto. That's it. That's it. Correcto. That's it. Correcto. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo que el proceso mío de esperar fue horrible. Pero horrible. Y les voy a ser completamente sincero. A mí me pasó algo que nunca me había pasado, Robert, bien raro. Y es que el estrés era tanto de yo saber si tenía cáncer o no. El estrés era tanto que habían veces que en mi cabeza yo escuchaba al doctor Schaefer darme diferentes noticias. It was weird. O sea, yo escuchaba al doctor Schaefer darme la mala noticia y eso me llevaba en un rabbit hole. O sea, yo
en una hora, por un proceso o por un tiempo de una hora me sentía horrible. Y nadie me había dado una noticia todavía, pero era aquí. Sí. Y a veces yo escuchaba al Dr. Schaefer en mi cerebro darme una noticia buena. Sí. Y yo tenía un buen sentimiento por una hora, 2 horas, lo que sea. Pero eso era sin saber. Y entonces es como una montaña rusa de sentimientos y de pensamientos. Pero es muy interesante lo que dijiste, que el pensamiento tuyo era más bien lo que iba a pasar inmediatamente si te hacías la cirugía. Y el pensamiento mío en realidad después de la cirugía, porque yo no tenía duda, si esto era cáncer, me iba a hacer una cirugía. Porque sí, puedes vivir por muchos años después de la prostatectomía, pero tienes mucha incontinencia urinaria, definitivamente no vas a tener vida sexual en lo absoluto, específicamente si te dan radiación o empiezan los otros tratamientos químicos. Así que mi miedo era vivir esos 10 años en pañales, impotente. Porque lo que tú estás diciendo es, o sea, tú hiciste el cálculo y tú dijiste, mira, si hay algún riesgo de la cirugía en términos de impotencia y de incontinencia, pero tú viste que había más riesgo haciéndote radioterapia y teniendo que utilizar tratamientos hormonales. Bueno, los tratamientos hormonales te castran. Es una castración química, exacto, básicamente. Y así lo llaman, que cuando te dicen te vamos a castrar químicamente, es un nombre que en realidad no sé cómo lo han inventado. Porque primeramente lo que te asusta más de lo que tienes y esa palabra, te vamos a castrar químicamente, es impactante. O sea que nada de este proceso para un hombre, en mi opinión, da dignidad. Te están diciendo algo que en sí, tú como hombre es como vives, quién eres como hombre. Y están eliminando tu masculinidad en este momento. Te vamos a castrar. Y del otro lado, no hay esa sensibilidad, me imagino, pienso yo, porque somos hombres, tenemos que nosotros darnos esa posición de potencia. Sí, claro, es algo completamente instintivo, básico de lo que nosotros somos. Innato. Vuelvo a repetir, porque cuando uno usa la palabra castración, que te castran, no estamos hablando de cirugía en donde te sacan tus testículos, no es eso. Es que te dan unos medicamentos que son unas hormonas que agarran tu testosterona y te la ponen en cero. Y si tú no tienes testosterona, tú no vas a tener deseo sexual. Y si tú no tienes testosterona, tú te vas a sentir cansado. Y si tú no tienes testosterona, vas a perder masa muscular. Eso es una castración química. Y hay veces que cuando el cáncer es muy agresivo, tú necesitas ese tipo de tratamiento para salvarte la vida. Efectivamente. Pasan esos 5, 6, 7 días, Robert, y te llega el resultado. ¿Cuál fue el resultado? El resultado demuestra de que tengo un cáncer de próstata en lugares múltiples en la próstata, de un Gleason 3+3, que es 6, que es un cáncer de low grade. O sea, el Gleason es una manera de los médicos ponerle algún tipo de severidad. Correcto. De severidad al cáncer. Correcto. 6 no es tan severo. Correcto. Me dan la opción. Repite la biopsia en 6 meses. Vamos a hacer esto si hay cirugía en 1 año, 2 años. No hace falta apurarnos. Mi instinto me dice, te subió de 4.1, 8.9. Si está así de pequeño, sácalo ahora. ¿Para qué me voy a quedar con un cáncer adentro a darle la oportunidad de que crezca? No, Robert, que se va a demorar muchos años. No lo sabe nadie. Eso es un averaje. Y si yo estoy del otro lado del averaje, el daño es tan severo de que en mi mente yo prefiero hacer la cirugía. Y número 2, tenía 2 opiniones bastante diferentes acerca del MRI. Así que por esa razón decidí hacer la cirugía inmediatamente. Y tu decisión básicamente es, me imagino también, ¿cómo vivo yo sabiendo que tengo un cáncer? Difícil. Muy duro. Muy duro y como te dije,
Es un diagnóstico que yo lo he dado personalmente a mucha gente. Y en esta ocasión me lo están dando a mí. Pero en este momento tú sabías que si te hacían una cirugía era curativo. Curativo, ojo, si los nódulos linfáticos estaban negativos. Ok, porque entonces eso quiere decir que ellos van a sacar la próstata y Correcto. hacer pruebas de los nódulos. Sí, Ok, entonces te preparaste para la cirugía. correcto. La hiciste aquí en Miami con un gran doctor en la Universidad de Miami, que me dijiste que fue una experiencia espectacular y me alegra muchísimo. Eh, Cuéntanos de la cirugía. Cirugía, todo fue perfecto. Me desperté con un poco de dolor, me dieron medicamento. Y después de que llegué al cuarto, solamente estaba con Tylenol en forma de suero y Motrin en forma de suero también, Ketorolac y Ofirmev. Eso era, no tomé narcótico en lo absoluto, estaba caminando ese mismo día, me dieron líquido ese mismo día, empecé a caminar, el siguiente día me dieron de alta. Sí, tenía una sonda puesta, que fuera una molestia esa sonda, y estuvo 10 días en su lugar. O sea, una sonda, un Foley catheter. Molesto, te lo digo molesto, y constantemente la orina manchada de sangre. Eso fue todo. Simplemente después de eso pasaron 10 largos días entre la sonda, la recuperación. Por suerte mi familia estaba aquí conmigo, dándome ese soporte que era muy necesario. Mis hijos vinieron de Georgia para estar conmigo. Y vino el momento de encontrarme con el doctor a conversar de mi biopsia 10 días después. O sea, de la cirugía. De la cirugía. O sea, te sacan la próstata, hacen pruebas a los nódulos, pero tú todavía no sabes si esos nódulos dieron positivo o negativo. 10 días más de agonía. Dios mío. Vamos a sumar de que el momento que me enteré de que era un cáncer, que fue a finales de enero, hasta mi cirugía, que fue abril 15, hasta los 10 días después que me dieron los resultados, estamos hablando de 3 meses y medio, esperando. Me reúno con el doctor y casualmente el resultado fue que el cáncer ya no era un Gleason 6, era un Gleason 7, que ya es más agresivo. ¿Eso quiere decir que había nódulos positivos? No, eso es dentro de la próstata. Dentro de la próstata. Dentro de la próstata. Eso es lo importante que se tiene que saber. Cuando se hace la biopsia de la próstata, se hace una biopsia en un lugar... Sí, random. Random. O sea, usualmente te hacen biopsia en 12 lugares. Y lo que salió, yo digo que es el approach, es como, yo le digo el approach de la manzana. Exacto. Agarran una manzana que es tu próstata y la dividen en 12 lugares y te sacan un pedacito de cada lugar. Y un pedacito pequeñito. O sea, tú puedes fallar un lugar que tenga cáncer. Correcto. Claro. Y en este caso fue lo que sucedió. Sí hubo un cáncer que estaba más agresivo de lo que originalmente y con la respuesta de espera, ¿verdad? Con un intermedio ya estamos cambiando. Con un intermedio ya sí tienes más posibilidades de que tú puedas crecer más rápido. Los nódulos linfáticos en sí estaban negativos, no hubo problema en ese lado. Y en las áreas de cáncer no estaban pegadas hacia los márgenes de la próstata, que significa que ya estaba todo contenido adentro y que esta cirugía me curó. Ya no necesito radiación, no necesito quimioterapia, no necesito castración química, no necesito más nada. Soy un sobreviviente de cáncer en este momento. O sea, que te sientes satisfecho con la decisión que tomaste. Extremadamente satisfecho. 1, sé que no tengo cáncer encima de mí. 2, todo salió quirúrgicamente muy bien. Ojo, la recuperación no ha sido fácil. Todavía tengo muchas cosas que tengo que mejorar. Empecé a ir al gimnasio la semana pasada con pañales porque todavía tengo cierta incontinencia urinaria que se va a demorar unas 8 a 12 semanas en el averaje. Y es un proceso. Pero esa respiración profunda, esa tranquilidad de paz mental, en saber de que ya no tengo un cáncer adentro de mí, es incomparable. ¿Qué te dicen ¿qué es lo que te dicen los médicos en términos de las
complicaciones de la cirugía. O sea, para que la gente entienda cuáles son esas complicaciones que yo estaba diciendo que me preocupaban, ¿qué te dijeron en términos de las probabilidades? O sea, cuando un urólogo, el cirujano, se sienta contigo a describir la cirugía de cáncer de próstata, sacarte la próstata, te dice, Robert, tu vida después va a ser así. ¿Qué te dicen? Bueno, depende de dónde vas y depende qué tipo de cirujano tienes y qué clase de cirugía te van a hacer. Si van a hacer una cirugía robótica radical de prostatectomía y vas a un centro que los doctores lo hacen muy a menudamente y miras los números que tienen ellos, la conversación fue con ese doctor, Robert, vas a tener un 6% de probabilidad que vas a tener incontinencia urinaria por el resto de tu vida. No es tan grande ese número, pero vas a tener un 15% de probabilidad que vas a tener algún tipo de problemas sexual, de poder tener una erección suficiente o constante a través de la cirugía, aunque te la estamos haciendo robóticamente con menos daños a los órganos adjuntos a la próstata. La razón por la cual, para que ustedes entiendan, la razón por la cual hay riesgo de incontinencia, hay riesgo de disfunción eréctil con esta cirugía es porque la próstata está en un lugar del cuerpo del hombre en donde hay un sinnúmero de nervios, de vasos sanguíneos que tienen que ver con la función sexual del hombre. Correcto. Y es bien difícil que una vez tú introduzcas, como yo digo, cuchilla, una vez tú estás haciendo una cirugía en esa área, por más bueno que tú seas como cirujano, robótica, no robótica, por más bueno, puede ser que esos nervios, esa área se inflame. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente tú estás manipulando el área. Y por eso es que pueden ocurrir estos, ¿cómo se llaman? Estos efectos secundarios. Correcto. Y a mí esa era la parte que me causaba mucho estrés, porque yo no podía ver, yo fíjate, Robert, yo podía ver la biopsia en mí, yo podía ver un diagnóstico de cáncer en mí, yo no podía visualizar esa parte, no tenía, yo no sabía cómo yo iba a reaccionar. Uh-huh. Y esa parte a mí me asustaba, porque yo decía, ¿cómo yo voy a reaccionar? O sea, en mi vida yo siempre he sabido en gran medida cómo yo voy a reaccionar ante adversidad. Yo no sabía en ese instante cómo yo reaccionaría. En mi caso, y les estamos contando esto, pero esto eran conversaciones que Robert y yo teníamos por teléfono. Robert y yo, además de amigos, hemos trabajado juntos, entonces había mucha confianza. Y yo me acuerdo que yo te digo, Robert, tengo que ir a hacerme la biopsia. Tú me dijiste, Juan, va a estar negativa, no te preocupes. Pero uno obviamente Sí. sigue dentro de ese frame, en ese pensamiento que complicado, a veces negativo. Yo voy a hacerme la biopsia, tengo que esperar todo, o sea, esperé como 4 días y yo, que soy un poquito más annoying que tú, yo le texteaba a Ted, ¿cómo puede ser que no tienes la biopsia? Juan, todavía no tengo el resultado. Y yo le texteaba y le decía, si no tienes el resultado, eso es que es malo porque el patólogo debe estar teniendo que estudiar algo más o no sé qué. La verdad, con toda sinceridad, te lo digo a ti, te lo dije a ti, se lo digo a todo el mundo que nos esté viendo, fue la primera vez en mi vida que yo me sentí extremadamente vulnerable. Se me hacía difícil hablarlo con mi familia, se me hacía difícil hablarlo con mi esposa. En los momentos que lo hablé con ella, mi pensamiento fue un poco bizarro. Uh-huh. O sea, lo que decía era, no tenía mucho sentido, no eran cosas que usualmente salen de mi boca. Y es que uno está en un dark place. Uno se va a un lugar bien... Sí. Bien difícil. En mi caso, la biopsia viene negativa. Me acuerdo que fuiste una de las primeras personas que llamé para decirte, mira, la biopsia sale negativa. Lo irónico de todo eso es que yo puedo, como tú decías, yo puedo seguir leyendo y
puedo encontrar evidencia que dice, aunque tengas una biopsia negativa, no quiere decir que no tienes cáncer de próstata. Y yo digo, pero ¿cómo voy a seguir en este pensamiento en espiral? ¿No? O sea, ya hice todo lo que podía hacer. Ya hice todo lo que podía hacer. Mi conclusión, Robert, es que yo voy a tener, de ahora en adelante, que tener más vigilancia. Exacto. Hacia lo que es el PSA, hacia lo que es el cáncer de próstata. Yo te aseguro que en mi futuro hay más biopsias. Yo sé eso. Porque, o sea, el PSA en algún punto me va a aumentar. ¿Y qué yo voy a decir? Bueno, hay que hacerse otra vez el MRI o hay que hacerse otra vez ¿cómo se llama? La biopsia de la próstata. Sí. Entonces, esa es mi conclusión. En términos de, ¿cuál es tu expectativa, Robert, en términos de tu vida? ¿Cuál es tu expectativa? Recuperación completa. Recuperación completa. Como me he sentido, te digo, han sido 32 días después de mi cirugía y yo 5 días después de la cirugía fui a mi oficina a trabajar porque estaba aburrido en casa y a moverme, a caminar, si no fueran por este par de problemitas de la incontinencia urinaria y todavía la impotencia, que como me lo dijo el médico, va a demorarse unos 2 meses más o menos. Yo no siento nada. Yo no siento dolor, no siento molestia. Y en términos, para que los hombres entiendan, en términos de la disfunción eréctil o la impotencia, obviamente para eso hay medicamentos. Correcto. Pero hasta que los nervios no vuelvan a regresar a su normalidad. Está en el proceso inflamatorio todavía. Estoy recién operado, me siento bien, estoy haciendo muchas cosas. Pero no significa de que una cirugía enorme no fue hecha. Fue una cirugía muy grande. Y el cuerpo tiene que recuperarse. Hablé con el urólogo, me dijo, vas a tener cero problema. Y la incontinencia es mínima. Muy, muy mínima. Ahora, como la próstata está en un lugar entre medio de donde uno orina, de urethra, y donde está la vejiga, cuando quitas ese pedazo, tienes que pegar la vejiga en otro lugar que no existe y conectar el tubo otra vez. De ahí viene la incontinencia urinaria. Entonces, eso tiene que cicatrizar, tiene que crear su tejido y la vejiga está en otro lugar diferente, un poquito más abajo. ¿Tú sientes eso? No, en lo absoluto. Okay. En lo absoluto, no siento nada. Entonces, esos cambios son unos cambios enormes en tu anatomía. En la anatomía, correcto. Y tiene uno que cicatrizar, tiene que mejorar, esa inflamación tiene que irse. Robert, ¿cuál es tu recomendación a los hombres? Todos los hombres tienen que hacerse un PSA. Y si sale más arriba de 3, míralo. Porque es mucho más sencillo hacer esta cirugía temprano, cuando eres más joven, que cuando estás mucho de edad avanzada. Y el PSA usualmente, Robert, en los hombres empieza a los 50 años, ¿no? Yo tuve urólogos que me criticaron por hacerme PSA antes de los 50 años. Pero yo he diagnosticado hombres. Yo he diagnosticado en mi oficina hombres menores de 50 años con cáncer de próstata. Bueno, pero si miras a todos los trends médicos de cáncer ahora, las personas de edad avanzada tienen menos incidencia de cáncer de próstata y los hombres de edad menos avanzada están creciendo con cáncer de próstata y está sucediendo con cáncer de colon igual. Sí, yo sé. Entonces, eso están cambiando esos guidelines. Si estamos hablando de que vamos a practicar una medicina de lo que sucedió hace 30 años, no estamos pensando en la medicina que va a suceder en los próximos 30 años. Nosotros estamos expuestos a muchas cosas diferentes y pienso que puede ser ambiental, puede ser lo que uno come, puede ser muchas cosas. Hereditariamente también se debe hacer. La incidencia de cáncer de próstata sucede más en las personas de raza africana y caribeños, no latinos. ¿Ve? Ahora hay un cambio en eso. Ahora está sucediendo que en los latinos está también creciendo ese problema y la mortalidad surge a base de esperar. Claro, si no sabes lo que está pasando, no puedes tener un buen plan de acción.
Yo les diría a los hombres, Robert, yo creo que es importante que tengan una conversación con su médico primario. Si usted tiene más de, vamos a ponerlo, más de 45 años, tenga una conversación con su médico primario sobre el PSA, quizás sobre visitar un urólogo y que le hagan el examen del tacto rectal. El PSA es una prueba de sangre, es muy sensitiva para que usted entienda, el 80% de las veces que el PSA está elevado no es cáncer. El PSA puede estar elevado por inflamación, el PSA puede estar elevado por una infección, una prostatitis, el PSA puede estar elevado porque la próstata está agrandada. Más o menos en el 75-80% de las veces cuando está elevado no es cáncer, pero hay que actuar en una forma organizada para hacer un diagnóstico correcto. Hay otras cosas más específicas dentro de las pruebas, por ejemplo, no vamos a ir mucho en detalle, pero está el PSA, está algo que se llama el PSA libre, que uno empieza a tener todas estas medidas para que el médico pueda tener una mejor idea del riesgo de cáncer. Hay otra prueba de sangre que se llama el 4K Score, que yo me lo hice, me acuerdo a mí me salió alto y vi el resultado cuando estaba jugando golf y por poco me da un infarto de corazón ahí. Yo decidí no hacerlo. Yeah. Yo dije, ya no quiero más información. Luego de eso, además de las pruebas de sangre, están las imágenes, Exacto. como la resonancia magnética, y eventualmente llegas a una biopsia si es necesario. Es bien importante que esa decisión de la biopsia se haga de manera comprensiva y no a la carrera, porque puede tener complicaciones. Gracias a Dios tú y yo no tuvimos complicaciones, pero yo he visto complicaciones. Sí. Yo tuve un paciente que en la biopsia de próstata, cuando la aguja entró, le laceró una de las arterias en el recto y hubo que llevarlo a sala de operaciones a corregir eso y sangró bastante. Entonces, no se lo digo para que se asuste, si es necesario, es necesario. Yo me lo hice. Pero es importante que usted pase por ese proceso y que tenga la confianza de discutir todas estas cosas con su médico. Lo importante es, hay tratamientos quirúrgicos, hay tratamientos de radiación, hay tratamientos hormonales. Miren lo que le dije, cáncer agresivo de próstata, hoy en día la persona puede durar 10 años o más. Eso no ocurre con cáncer de páncreas. No. Eso no ocurre con cáncer de colon. Eso no ocurre con cáncer de pulmón, usualmente, ¿no? Pero sí hemos avanzado mucho en términos de cáncer de próstata. Es importantísimo que lo haga. Y yo sé, Robert, ahí, en nuestra cultura macho, no, yo no voy a ir al urólogo, a mí nadie me va a meter el dedo, eso yo no lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Si usted no hace las pruebas correctas, puedes acabar con un cáncer avanzado. Y entonces créeme que vas a haber querido que en algún punto te hubieses hecho la prueba de cernimiento que no dura ni 2 o 3 segundos. Búsquese un urólogo amigo que lo trate bien. No, en toda seriedad, ha sido un proceso complicado, ha sido un proceso emocional. Me alegro muchísimo, Robert, de que estés bien, de que hayas hecho lo que hiciste y estés curado. En mi caso, obviamente, estoy agradecido de que por lo menos esa biopsia inicial salió negativa. Como decía, entendiendo que voy a tener que seguir prestando atención a eso. Y a todos los hombres que nos están viendo, que nos están escuchando, háganlo. Hablen con su doctor. Háganse su PSA en la edad adecuada. Es importantísimo. Es uno de los cánceres que se pueden curar y por eso yo quería tener esa conversación hoy con Robert para que ustedes tengan esos dos ejemplos. Yo pasé por el proceso, estrésico igual, y la biopsia dio negativa. Robert, que pasó conmigo con el proceso, estrésico obviamente, él tuvo otro nivel de estrés porque le dio positivo y tuvo que hacerse esa cirugía, pero gracias a Dios está aquí, está curado y vas a tener una vida normal. Así que, ¿algo más que quieras decir, Robert? No, te agradezco mucho la oportunidad, Juan, y sí es necesario. La prevención es importantísima para que nosotros como personas vivamos una vida llena de salud. Gracias. Gracias por tu testimonio, hermano. Te quiero mucho. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir
Vamos a seguir esta historia, ¿no? De tratar de ayudar y tratar de crear conciencia en un área específica. Lo sé por doctor, lo sé porque soy hombre, lo sé porque soy latino. Esto es un área específica en donde se necesita mucha concientización. Definitivamente. Los hombres no se están haciendo esto. Bueno, gracias, Robert. Gracias. Hasta la próxima.